Hola, bienvenidos a esta nueva materia, Perspectivas de Conducción de Grupos de Aprendizaje. Soy el doctor Alfredo Arzuela Urbán y los estaré acompañando durante estas 4 sesiones, donde veremos qué son los grupos de aprendizaje, cuáles son las perspectivas y cómo pueden ustedes utilizarlo dentro de su práctica para mejorarla. Vamos a la presentación. En esta primera sesión vamos a ver lo que son los grupos humanos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? Es que al término del curso el alumno analizará las diferentes perspectivas que dominan la dirección de los grupos de aprendizaje y sus componentes centrales. Asimismo, evaluará el desarrollo de su propia práctica pedagógica para poder mejorarla, transformarla y potenciarla en el favor de sus necesidades y las de sus grupos. Para poder entender para poder entender lo que son los grupos, vamos a también definir cuáles son otros tipos de aglomeraciones donde las personas se reúnen, como lo son la muchedumbre, la masa, la tribu, la banda. Vamos a comenzar con el primer término que es muchedumbre. El término muchedumbre hace referencia a cuando los individuos se hayan reunido en un gran número, puede ser centenares o miles, y en el mismo lugar sin haber acordado reunirse de manera espontánea. ¿Esto para qué? Para satisfacer alguna necesidad. Eh, es necesario diferenciar este fenómeno de muchedumbre al de masa, ya que el segundo hace referencia a los fenómenos de psicología colectiva, es decir, a un número mayor de personas que no están físicamente ni juntas ni podrán estarlo. Por ejemplo, puede ser quienes siguen a la moda, la opinión pública, los rumores, las idolatrías, los oyentes, los feligreses, entre otras situaciones donde las personas están reunidas pero no físicamente por la distancia y por la gran cantidad de personas que manejan. Vamos con el siguiente término. El siguiente término es la banda. Como podemos observar ahí en la imagen, pues bueno, las bandas son de diferentes características y también de diferentes personas. Entre ellas podemos ver aquí un grupo de jóvenes donde están reunidos. Estas personas se ahorran voluntariamente por el placer de estar juntos, por una búsqueda de lo semejante. Se trata de individuos similares entre sí. Estos individuos buscan los modos de pensar y de sentir idénticos a los propios, sin necesariamente estar conscientes de ellos. El número de miembros es limitado, unidades o decenas, por adhesión de ellos a su colectividad y por su mayor duración. No obstante, la banda es bastante efímera, o bien permanece en estado latente y se reconstruye mediante reuniones episódicas. Se disgrega por la evolución psicológica de individuos de sus miembros. Es un estadio que dura un corto tiempo. Conforme van creciendo, van buscando integrarse a otras bandas y por eso son muy efímeras. Y como bien lo dice aquí, buscan personas con modos de pensar y sentir idénticos a los propios. Agrupamiento. Vamos a otro tipo de conglomerado de personas. Aquí podemos ver en la imagen una cuadrilla o podemos ver aquí un grupo táctico. Cuando se juntan personas en un número pequeño, mediano o elevado, pueden ser en varias decenas, centenas y raramente miles, con una frecuencia más o menos grandes y una relativa permanencia de los objetivos en el intervalo de reuniones. Estos objetivos de los agrupamientos responden a un interés común de los miembros, los cuales son parcialmente conscientes de ellos, pero la mayoría no se efectúa activamente la asunción de este interés, se remite a sus representantes. ¿Qué quiere decir? Que los representantes o la persona que conforma estos agrupamientos son los que determinan sus objetivos. No son propios de ellos, aunque sí los comparten, pero bueno, como es por afinidad para resolver un objetivo mayor, tienden a ser determinados por alguien más. Seguimos con el siguiente concepto. Este concepto nos habla del término equipo y este término es muy importante irlo desmenuzando porque el término equipo puede confundirse muchas veces con el de grupo. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre un grupo y un equipo. Dentro de un grupo puede existir un equipo. El equipo es un pequeño grupo de personas cuyas capacidades se complementan, comparten una meta en común, tienen objetivos de rendimiento y se rinden cuentas mutuamente. Es un conjunto de individuos que se coordinan
Estos esfuerzos aportan ideas y conocimientos, transfieren habilidades y toman decisiones en pleno consenso. Su variedad es muy amplia. Abarca desde la ayuda mutua de dos personas, un círculo de calidad, hasta un comité de alta dirección. Como lo vemos, estos equipos ya tienen más, están más cohesionados, se rinden cuentas, se fiscalizan, se interactúan entre ellos, están constantemente evaluándose para que no exista esta fuga de información, duplicidad de funciones, se coordinan, todos aportan ideas y conocimientos y también aquí lo importante de este tipo de personas que se reúnen es que toman decisiones en conjunto. ¿Cuáles son las características del grupo? Te habíamos mencionado anteriormente unas, vamos a ver aquí cuáles son las características de esto. Ambiente de apoyo. Ellos buscan un ambiente propicio con posibilidades de apoyo, se ayudan entre ellos eh, para la definición de sus planes y también para su crecimiento. Ellos buscan la motivación hacia los demás, el reconocimiento, el que el otro pueda ser mejor o pueda también explotar lo que tiene para que pueda aportar dentro del mismo conjunto. ¿Cuál es la otra característica del equipo? Que tiene que haber una claridad en el papel. Si no hay esa claridad, el equipo no es de trabajar efectivamente. Necesita esa claridad en los papeles para no duplicar funciones, no invadir la función del otro. Si llega a pasar esto de que se invadan las funciones, ¿qué puede pasar? Pues que el equipo tiende a disolverse, crea una ruptura y esta ruptura sea imposible de subsanar. La otra de las características del equipo son las metas superiores. En este caso, las metas superiores van por encima de las metas individuales. Los gerentes o los líderes tienen la responsabilidad de mantener a los equipos de trabajo orientados a la tarea global. Las políticas de control y los sistemas de recompensas fragmentan el esfuerzo individual y desalientan el trabajo en equipo. Si bien debe existir esta retroalimentación o este reconocimiento, no necesariamente debe haber un reconocimiento económico o un reconocimiento en especie. Este reconocimiento puede ser palabra de aliento, motivación, algún aliento que le demos para que pueda seguir haciendo su trabajo. ¿Para qué? Para que esta persona se siga centrando con la responsabilidad y de que su función está siendo importante y no se está dejando a un lado o no se está viendo lo que esa persona hace. El liderazgo adecuado. Este liderazgo adecuado, bueno, el liderazgo tiene que ser la pieza fundamental, el engrane que vaya haciendo trabajar toda esta maquinaria del equipo. Estas personas tienen que definir bien las funciones de cada uno, darles las metas, ir evaluando. Esta persona es como un tipo de coach, este coach que te va a ir diciendo qué es lo que está bien o qué es en lo que estás fallando, qué podría ser mejor. Este líder tiene que ver que se está haciendo las cosas como se habían planeado, que nadie se salga de su función. O bien, si existe una persona que tiene potencial para cubrir otra función, este líder tiene que detectarlo para poder guiar esta, esta trascendencia de un plano a otro. También es importante que este líder prevea un estancamiento. Si está viendo que alguien ya no está funcionando o no está haciendo la función correcta, necesita motivarlo, necesita retroalimentarlo, necesita prepararlo de otra forma o si es necesario reemplazarlo por alguien más que pueda cumplir esa función que no está realizando efectivamente. Bien, también vemos ahora los grupos de antes. Vamos a empezar ahora sí ya de lleno con los grupos. Ya vimos los equipos, ya vimos a la banda, ya vimos a la muchedumbre, ya vimos a los grupos tácticos. Ahora vamos a ver aquí cómo eran los grupos antes. Primero vemos aquí dos imágenes, una de ellas en la época de las cavernas, donde las personas parece ser que se están reuniendo ante elaborar material o están cazando y ahí ya están desmenuzando a los animales que cazaron. Ahí vemos a unos niños, todos están reunidos ante una escena. No sabemos si están satisfaciendo una necesidad de comida o simplemente se están cubriendo del clima que está horrible afuera. Del otro lado vemos una tribu que parece que están marchando a algún lugar.
Son varias personas o puede ser que vayan a casar o simplemente estén participando en un ritual. En ambos casos están satisfaciendo una necesidad y como lo vimos en un principio, menciona esa parte, que una de las características de los grupos es que satisfacen una necesidad. Esta necesidad es básica, física. eh, es la que ellos tratan de satisfacer y por eso se juntan, porque lo más probable es que de manera individual sería imposible que ellos pudieran realizarla. Las principales características de los grupos, si bien existen otras, estas vendrían siendo las más representativas. Una de ellas es que un grupo es plural. ¿Qué quiere decir plural? Que muchas personas con diferentes características, con diferentes situaciones, con diferentes géneros, con diferentes pensamientos, están dentro de él, pero siempre pensando que tienen una necesidad en común. Es interactivo. Es básico que en un grupo las personas estén interactuando entre ellos, que estén comunicándose, que estén intercambiando información, que estén intercambiando visiones, que estén aportando algo al otro, como siempre en beneficio de la colectividad. Otra de ellas es que tienen cosas en común. Esto es básico. Una persona si no tiene nada en común con alguien, pues muy difícilmente va a lograr insertarse en un grupo. De hecho, las personas que se integran a un grupo, eso es lo principalmente que buscan, que tengan algo en común, que satisfaga ese conjunto de personas sus necesidades o que le ayude a satisfacer esas necesidades y que ella pueda aportar algo. Un grupo. Vamos ahora sí de lleno, ¿qué es lo que es un grupo? Aquí vemos en la imagen de un salón, unos alumnos, una maestra, y vemos que un grupo es un conjunto de personas que comparten características en común. Así la definición clara, concreta, son cosas en común. Si no tenemos nada en común, difícilmente vamos a conjuntar un grupo. En el ámbito educativo debemos tener en claro que no existe una sola definición de lo que es grupo. Existen varias definiciones, muchos autores lo definen conforme a sus características, otros conforme a la edad, otros conforme a su nivel cognitivo, a su madurez, etcétera, etcétera. De acuerdo con Turner, menciona que existen algunas características que han determinado al término de grupo. La primera de ellas son aquellas definiciones que están relacionadas con la identidad de los miembros del grupo, en la que se puede decirse que las personas se identifican socialmente o se perciben como miembros de una categoría social. En este caso, pues pueden ser los grupos de la comunidad, los grupos que comparten ciertos gustos, los grupos que comparten cierto territorio geográfico, que son de cierto municipio, que son de cierta colonia, que son de cierto barrio, etcétera, etcétera. Vamos con la siguiente. Otras definiciones ponen énfasis en la interdependencia de los miembros, sobre todo pensando en situaciones de sus necesidades. Sabemos que las personas comparten un contexto social, los vínculos afectivos, pero siempre interdependientes conductualmente. Aquí es fácil satisfacer las necesidades. Comparten este vínculo, puede ser afectivo, puede ser social, pero siempre dependen del otro conductualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tiene que ver mucho con su forma de ser, con su forma de actuar, que es lo que hace que se reúnan y buscan a alguien que actúe de manera similar. ¿Por qué? Porque se sienten seguros, se sienten en confianza, se sienten identificados. Tienen esa necesidad de aceptación, esta necesidad de que el otro me va a entender, no me va a juzgar, porque yo tengo los mismos pensamientos, las mismas formas de ser y también los mismos gustos. La tercera, la tercera forma de definir al grupo lo visualiza como un sistema organizado de más de una persona que llevan a cargo una función, relaciones de roles, entre los que confirman al grupo y un conjunto de normas que regulan la función. Aquí ya es algo más organizado, aquí ya las personas ya tienen objetivos definidos, una organización definida con sus funciones, el rol que le toca a cada quien y las normas que van a adoptar para que no
para que no haya esa problemática o no exista algún conflicto dentro del mismo. Esto, si lo recuerdo un poquito en las primeras diapositivas, veíamos lo del equipo. Entonces, aquí más o menos viene siendo como el grupo conceptualizado como equipo. Existen diferentes niveles de grupo. Los niveles de grupo tienen que ver con cómo lo vamos conformando o hacia qué personas nos dirigimos para conformar los grupos. Estos niveles tienen que ver mucho con nuestro nivel de seguridad, de nuestro nivel de madurez, de nuestro nivel de asociación, de nuestro nivel de desenvolvimiento y también el acercamiento que tenemos a abrirnos hacia otras personas, a expandir este círculo, de volvernos unas personas mucho más exigentes, mucho más abiertas, mucho más pensantes y también al mismo tiempo más ambiciosas, se podría decir. ¿Por qué ambiciosos? Porque no nos conformamos con lo primero que tenemos, buscamos más allá de. Tenemos una visión más clara, un horizonte más amplio, un criterio más amplio, sobre todo en esta parte. El primer grupo, por ejemplo, el primario, nos habla que son grupos pequeños caracterizados por las simpatías comunes, estándares y ayuda mutua. Los roles y los estatus conforman una estrecha estructura de interrelaciones. Son informales y duraderos. Las normas son aprendidas, practicadas y reforzadas. Los nexos de simpatía, ternura y la mutualidad de intereses no pueden aparecer con rapidez, de repente o entre un gran número de personas, lo que hace suponer que se presentan en la intimidad. Estos grupos se presentan en lo íntimo, son de carácter más personal, más propio, de persona a persona, y hay una continuidad lo suficientemente pequeña para propiciar las relaciones, que quiere decir que muy consecuentemente se reúnen. Es muy recurrente esta forma de reunirse. Y por ello es que los grupos primarios ocurren dentro de la familia, un grupo de amigos, un vecindario o una comunidad reducida. Las relaciones son muy personales, totales y espontáneas. Como vemos aquí, pues estas estructuras son por esta confianza, esta simpatía, esta ternura, esta, esta hermandad, esta necesidad de sentirse apapachados, arropados por alguien. Este es un grupo primario y vemos que estos grupos primarios pues son muy recurrentes y por eso se llaman primarios, porque es lo primero que vemos a nuestro alcance, lo más cercano que tenemos y es donde podemos nosotros sentirnos en esa confianza. Ahora veamos el segundo grupo. Pues bueno, ya se pueden dar una idea quién podría ser el siguiente nivel en el que podríamos nosotros identificar estos grupos. En el grupo secundario, los grupos secundarios ya son de gran tamaño, tienen una corta duración y están distanciados física y espacialmente, pero no viven poco. ¿Qué quiere decir? Que su duración no es corta, sino que tienen todo lo contrario. A diferencia de los grupos primarios que solo duran lo que la vida de sus miembros, ¿por qué? Pues como son relaciones familiares, difícilmente trascienden. Las relaciones entre los mismos resultan intensas y perdurables. Esa es una de las ventajas de los grupos primarios. Pero en los grupos secundarios pueden durar muchos años. ¿Por qué? Porque como son congregaciones de personas ya más amplias y de una gran variedad, se van renovando, se van reemplazando, los miembros van entrando, los miembros van saliendo y se van actualizando constantemente. En este tipo de grupo tenemos a las iglesias, una asociación, una empresa, etcétera, etcétera. Lo que caracteriza a estos grupos que son formales, son específicos, eh, pero sus reuniones son muy esporádicas, muy cortas, como lo puede ser una ceremonia, una jornada de trabajo, un acto cívico, etcétera, etcétera. Ya vimos a los primarios, ya vimos a los secundarios.
Eh, Tienen sus pros, tienen sus contras. El grupo primario pues siempre va a estar ahí, siempre te va a estar apoyando. El grupo secundario, cuando tú lo requieras, ahí va a estar. No necesariamente él te va a ir a buscar. Tú tienes que buscarlo y acercarte a él. No va a llegar hacia ti. Tenemos otras formas de clasificar a los grupos. Estas formas de clasificar a los grupos nos van diciendo cómo se van desenvolviendo, cómo las personas por afinidades en diferentes situaciones buscan integrarse. La primera forma en la que se clasifican los grupos es por la integración. Puede ser de manera natural, impuesto, motivado, preformado, homogéneo y heterogéneo. Natural, nos juntamos y integramos el grupo. Impuesto, alguien más determina que este grupo va a ser en el que estén. Motivado, alguna necesidad nos hace que nos integremos. Preformado, personas que buscan hacer un grupo siempre porque ya conocen a las personas y deciden conformar un grupo. Homogéneo, que solo existe una característica que los une. Y heterogéneo, que existen diversidad de características que los unen. La edad de los participantes. Puede ser la preescolar, que es de los niños más pequeños, que se empiezan a integrar siempre por la relación que un individuo de mayor edad, un adulto, ejerce sobre ellos siempre en pro del esparcimiento, del desarrollo de sus capacidades. El escolar, de igual forma, también tenemos un líder bien identificado que es el docente, que de igual forma va a conducir a los alumnos, los adolescentes. Aquí, pues, necesidad de aceptación, de la necesidad de seguridad, de protección, de identificarse con los demás y de que no los juzguen. Los adultos, ya el grupo más maduro, este es el grupo que ya sabe lo que quiere, no está, no está buscando ni la aceptación ni nada, simplemente está buscando desarrollar sus capacidades más de lo que ya las tiene desarrolladas. Los ancianos ya son personas que no buscan nada físico, nada de aceptación, nada de aprendizaje, no, lo único que buscan es relajarse, reunirse con personas que pueden compartir y hacer actividades donde puedan aportar un poco de lo que ellos saben. Y en las estructuras tenemos la estructura autocrática, paternalista, permisiva y democrática. Esos tipos de estructura, bueno, ya nos hablan de una relación de poder, de una relación de distribución de las funciones y del tipo de liderazgo que queremos. El autocrítico, pues obviamente una persona autoritaria que va a decir qué es lo que se hace sin cuestionamientos. Paternalista, si bien se puede confundir con el primero, este modelo nos habla de aquel líder que busca proteger sobre todo, tener el control para que no se salga nada y no fracase el grupo. Tiene miedo de delegar responsabilidades y piensa que lo que él dice va a llevar al grupo a buen término y a lograr sus objetivos. Y el permisivo, la total libertad. Ahí busca que las personas se desenvuelvan, no se les exige nada, pero bueno, puede ser una no tan efectiva porque no existe una responsabilidad ni se podría concretar en el logro de objetivos. Y la democrática, que es lo que todos buscamos, buscamos a personas que tengan esta capacidad de decidir, que todos decidamos sobre lo mismo, todos puedan participar, toda la voz de todos sea importante y no solamente se escucha a uno o a algunos cuantos o que alguien nos imponga las cosas, no queremos ser partícipes y creo que todos quisiéramos llegar a este tipo de grupo. Es difícil porque pues muchas veces existen varios líderes o falsos líderes y ahorita lo vamos a ver en los roles más adelante cómo es que estos liderazgos pueden ser positivos o negativos. Vamos a ver la primera clasificación que es por la forma de integrar, la natural. Se forma obedeciendo a necesidades psicológicas sin que nadie los motive. Básico aquí. Las necesidades psicológicas son lo que van a determinar. Vamos con el siguiente, que es el impuesto. Se forma obligatoriamente para un determinado fin.
tiene que ver por una institución básico. Aquí voy a una institución y aquí está tu grupo. Aquí te voy a incluir. Voy a inscribirme, matricularme en una escuela. Tu grupo va a ser este. Y ya. Ese es algo muy, muy sencillo de identificar. El motivado es con base a un objetivo determinado. Se busca responder a las necesidades propias. Yo tengo esta necesidad, voy a buscar en qué grupo me puedan apoyar con esta necesidad. El preformado, podría ser que es uno de los grupos también muy, muy buenos porque nosotros validamos al líder. Este se forma donde los miembros ya se conocen entre sí y el líder es elegido por prestigio. Puede ser una persona que sepa mucho, que haya estudiado eso, que tenga la habilidad, que tenga el talento, que esté preparado, etcétera, etcétera. O el de mayor edad podría ser. Entonces este grupo no está tan mal porque nosotros decidimos quién nos va a conducir. O de hecho, pienso que podría ser uno de los mejores, al igual que el democrático, porque las personas están validando a esa persona, la están aceptando desde un principio por ciertas cualidades. El homogéneo se constituye por un rasgo o interés en común que los identifica como un todo igual. Esto aquí, el interés común nos va a reunir, por eso somos homogéneos. El heterogéneo son grupos con una gran diversidad de características. Aquí entran todos, 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 pero siempre sin dejar de lado que existe algo que los va a unir en ese grupo. Yo puedo ser diferente a ti, puedo tener estas características, puedo tener estas, necesidades, pero hay algo que nos va a reunir. Aquí puede ser similar a lo que decía aquí, lo de las masas por un interés en común, pero siempre, siempre teniendo diferentes características. Mi interés es que me gusta la comida china, pero también me gusta la comida mexicana, la comida francesa, etcétera, etcétera, pero mi interés es este. Y también yo soy una persona que me gusta el rock, pero no me gusta el reggaetón, etcétera, etcétera. Son mis características, pero tengo algo que pueda aportar con ustedes o algo que me puede gustar de su grupo y por eso me integro con ustedes. Otra de las clasificaciones es por la edad de los participantes y aquí entramos en la parte de la cognición, del desarrollo mental de los individuos, cómo nos vamos evolucionando en nuestro pensamiento y en nuestras estructuras mentales. Lo primero tiene que ver con el preescolar. Aquí la relación se establece a partir de un adulto y no desde sus propios integrantes. Quiere decir que un adulto determina el grupo y se centra en la actividad recreativa. Actividad recreativa que puede ser deportiva, la actividad que puede ser artística, motriz, etcétera, etcétera. Esto es importante porque aquí es simplemente para ir desarrollando estas habilidades de los pequeños, irlos, que su desarrollo sea integral, no, no nada más en lo académico, sino también en la otra parte del ser humano. Esto va muy, muy en boga con la nueva escuela mexicana. En lo escolar, son de la primera fase de la etapa escolar donde se presenta una sumisión del maestro sobre el que proyectan un rol parental. Este podría ser un grupo primario donde los alumnos, estudiantes, que están dentro de la escuela buscan esa, esa capacidad de líder, de poder conducir, de ser el experto sobre ellos mismos y es como un rol parental, transforman de venir de los padres de familia, ahora vienen al maestro y el maestro es ahora un pariente más, ¿no? Valga la expresión. ¿Por qué? Porque esa persona es un cambio muy drástico y le creen, tienen ese sentido de pertenencia hacia el docente, se sienten respaldados, se sienten seguros. Por eso es muy importante el papel que juega un maestro en sus primeras etapas de la vida. Si genera una antipatía, un miedo, el alumno se va a sentir frustrado, va a generar ciertos
problemas de relacionarse con adultos en esa primera experiencia. Aquí el maestro o el conductor debe ser una persona muy sensible, respetar a los alumnos, darles esa confianza, entenderlos más que orientarlos, porque ellos es un desprendimiento muy importante de la familia y llegar con otro adulto al que le vas a brindar tu confianza y que ese adulto no sepa tratarte, no sepa llevarte, no sepa entenderte y darte esa confianza que tú requieres. A diferencia del grupo siguiente, que los adolescentes ya no buscan a alguien mayor que les dé la solución, que funja como esta parte parental. Los adolescentes buscan la necesidad de seguridad, de reconocimiento, de ajuste personal a la realidad de la sociedad y de afecto y comprensión. Estos adolescentes, pues muchas veces los encuentran dentro de los amigos. También viene siendo un grupo primario, donde los adolescentes están buscando a alguien que piense como yo, que sea como yo, que me entienda, que me apoye, que no me juzgue. Y aquí es otra parte importante porque los adolescentes pues buscan esta parte del reconocimiento, de la identidad. Si bien podría decirse que sí la tienen, no se sienten muchas veces a gusto con su propia identidad, sino que buscan a alguien que pueda ayudarles a desarrollar otra identidad o prefieren la identidad del otro y por eso buscan reconocimiento. Es un grupo muy inestable. ¿Por qué? Porque los alumnos van cambiando de un grupo a otro. Hoy me gustó este tipo de música, el día de mañana me va a gustar otro tipo de música, hoy me gustó este tipo de vestimenta, el día de mañana quiero otro tipo de vestimenta. Están en esa etapa de experimentar. El siguiente grupo, pues ya son los más estables, son los adultos. Estas personas ya tienen intereses fijos, son más selectivos, tienen mayor actividad verbal que motriz, son más inhibidos, dedicados a una actividad determinada. Estos grupos mayoritariamente son de trabajo o de una relación social. Pueden ser los grupos de alguna actividad recreativa, de algún, como los gimnasios, como los, grupos de lectura, como los grupos de estudio, como los grupos de recreación, etcétera, etcétera. Y tenemos a los últimos, que son los ancianos. Desafortunadamente, pues bueno, ya es la culminación, la ruta descendiente de la vida, donde los integrantes disminuyen su capacidad física y de aprendizaje. Ya no les interesa esta parte de aprender, son menos accesibles a los nuevos, siempre quieren, pues darle continuidad. ¿Por qué? Porque ya no tienen esa motivación, solitos se bloquean. Muchas veces pues, lo vemos con los adultos, ¿no? Que le decimos de un celular, difícilmente lo quieren aprender a utilizar porque piensan que lo van a descomponer, ¿no? Tienen ese miedo a lo nuevo. ¿Por qué? Porque piensan que ya no tienen más que dar. Pero bueno, aquí estas personas pues buscan, los intereses son fijos y centran sus actividades en juegos de salón, expresiones culturales, discusiones o vida social, que van a jugar el ajedrez, que van a practicar danza folclórica, por ejemplo, que van también puede ser un grupo de lectura, a recitar alguna trova, una poesía. Son grupos que buscan cosas culturales más que de otro tipo. Vamos por su estructura. Estas estructuras pues pueden ser autocrática, son grupos formales, cerrados y organizados. Cerrados que no son muy abiertos a compartir la información, que no buscan integrar a muchas personas, no tienen esa apertura para los demás. Organizados, una de las ventajas de este tipo de grupos es que son muy organizados, privilegian la rutina y cualquier cambio pone en riesgo al grupo. Comunicación es cerrada y vertical. La comunicación cerrada tiene que ver con esta parte de que este solamente se pueden comunicar entre arriba,
para intercambio de información. Ya más hacia abajo es nada más para dar instrucciones y no de abajo hacia arriba. Paternalista se caracterizan por tener un líder que toma las decisiones para el bien del grupo. Como a él le parece la más adecuada, el líder es protector y teme dar responsabilidades. Igual que un papá, protector, yo te voy a ir guiando, yo te voy a decir, soy el experto, tú tú tienes que hacer lo que yo te diga para que las cosas salgan bien. No porque te lo quieren poner, porque yo no quiero que te pase nada y te estoy protegiendo de lo demás. Esa es ese es el razonamiento lógico, pero pues puede ser que no, que simplemente esta persona está acostumbrada a tener el control y perder el control piensa que todo se va a salir de las manos y va a existir una disolución del grupo. El permisivo. Este líder, pues bueno, es una libertad total. El líder orienta sin marcar su conducción, deja al grupo en completa libertad, respetando más la libertad individual que la integración grupal. Hay casi no la productividad y la influencia mutua entre los miembros es casual. ¿Qué quiere decir estos grupos? Pues bueno, actúan de manera no organizada, de manera más liberal, sin ningún tipo de retroalimentación, sin ningún tipo de compartir. eh, es, cada quien hace lo que quiere. Está encima lo individual que lo común. Y vamos a la estructura que, bueno, creo que todos quisiéramos llegar a esta parte, todos quisiéramos tener grupos donde todo sea democrático. Los integrantes actúan en conjunto para organizar su integración. El líder trabaja inicialmente con el grupo, pero distribuye funciones hasta que éstas sean asumidas por todos. La comunicación se presenta abierta, la toma de decisiones es por consensos. La comunicación abierta, cualquiera se puede comunicar entre ellos, cualquiera puede hacer las cosas, cualquiera puede apoyarnos. Esto es importante porque pues, nos va a apoyar muchísimo a que las decisiones no se vean impuestas y al no ser impuestas, todos las vamos a asimilar y todos vamos a querer ser partícipes. Si las cosas son impuestas, las personas tienden a muchas veces querer actuar de manera insurgente, de manera rebelde. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta esta parte de que les impongan o les digan qué es lo que se tiene que hacer. Y también hay personas que les gusta opinar y si no pueden opinar, no se sienten cómodas, no se sienten seguras y tienden a disolver el grupo o querer afrontar o enfrentar al liderazgo. Ya una vez que vimos cómo se integran los grupos, tenemos también las características. ¿Cuáles son las características de los grupos? Según la dinámica de grupos de Knowles, las características de los grupos son, la primera de ellas, asociación definible. ¿Qué quiere decir esto? Colección de dos o más personas identificadas por nombre o tipo. Algo los define. Conciencia de grupo. Los miembros se consideran como grupo y se identifican unos con otros. Aquí es básico, me siento parte de este grupo, me identifico con mi compañero. Sentido de participación en los propósitos. Los miembros tienen los mismos objetivos y los mismos propósitos. Yo me siento partícipe de los objetivos porque ese objetivo va conmigo. Dependencia recíproca. Los miembros necesitan ayudarse mutuamente para llegar a los objetivos. Recíproco. Tú me das, yo te doy, pero porque todos vamos al mismo objetivo. Acción recíproca. Comunicación unos con otros. La comunicación debe de ser horizontal. Va y viene, no nada más va, porque si solamente va, esto provoca fracturas. Actuar unitariamente. Esto no quiere decir que actúen individualmente, no, todo lo contrario. Aquí dice que tienen que actuar como una unidad, como si fueran un solo organismo que está unificado, está cohesionado y es muy difícil de disolver. Estructura interna. Debe de haber una estructura interna para poder identificar los roles de cada integrante. Si no existe una estructura interna, pues todos los esfuerzos van a ser en vano
ya que no va a haber claridad en las funciones y eso puede provocar malestares dentro del mismo, que las personas no se sientan útiles, que las personas se sientan olvidadas y que las personas no vean su esfuerzo reconocido dentro del mismo. También tenemos algunas propiedades. Para los autores, McNaught y Knowles consideran 10 propiedades comunes a todos los grupos. Primero, esas propiedades, ¿por qué son importantes? Aquí ya venimos a una parte importante para nosotros como líderes, conductores, eh, aquellos que vamos a encargarnos de llevar a otros, guías. Es importante conocer los antecedentes. ¿Para qué? Pues necesitamos saber quiénes componen el grupo, cuál es su experiencia, tiempo que tienen de conocerse. ¿Y para qué nos va a servir eso? Bueno, quiénes componen el grupo es importante saber con quién estoy tratando, qué persona es, cómo le voy a ayudar, saber su forma de comportarse, de desenvolverse, de dónde viene, cómo voy a potenciar o aprovechar lo que esa persona sabe para que nos apoye a nosotros, su experiencia, qué es lo que sabe, qué conocimientos puede aportar, cómo nos puede enriquecer. Y el tiempo que tiene de conocerse, eso es básico, porque vamos a saber qué tanto están cohesionados, qué tanto están coplados entre ellos para poder potenciar al equipo o al grupo. Patrón de participación. Sí, son pasivos, activos. Pasivos para poder aprovechar eso o bajarles un poquito las revoluciones. Activos, perdón, subirles las revoluciones. Activos, si están muy activos, demasiado para bajarles un poquito las revoluciones o potenciar esa parte. Muchas veces tenemos grupos muy activos y los ponemos a leer y los ponemos a trabajar de manera pasiva y no les va a funcionar. Los voy a aburrir, los voy a desesperar y van a terminar con apatía. Si es bidireccional, que si tienen la comunicación en la misma dirección, va de un lado al otro. Multidireccional, si todos pueden enlazarse entre todos, etcétera, etcétera. Esto pues, nos va a ayudar para ver cómo puedo yo entrar en la dinámica del grupo. Comunicación, si es verbal, ¿qué tipo de comunicación tienen? Escrita, oral, ¿cuál es la que se les facilita más? Aprovechar eso. O no verbal, ¿qué me dicen sus posturas? ¿Cómo está haciendo la persona? A lo mejor siempre es una persona que está con los brazos cruzados. Tengo que ver qué es lo que pasa, por qué no quiere abrirse, por qué está poniendo esas barreras. Si es muy silencioso, pues le da pena, se siente inseguro, etcétera, etcétera. Gestos, a lo mejor es una persona que es muy gestual, no necesariamente está burlando, no necesariamente está aburrida, ¿no? Los códigos, cómo se comunican entre ellos con estos mensajes que no alcanzamos nosotros a entender, pero sí los percibimos. Cohesión. ¿Cuál es el grado de cooperación que tienen? El grado de motivación para mantenerse unidos. Eso es importante porque tenemos que ver cómo han ellos estructurado su grupo de trabajo y cómo le han hecho para estar siempre unidos entre ellos. Y también tenemos este grado de motivación, las normas, cuáles son las reglas que para regir la conducta pueden ser formales, impuestas por la autoridad, e informales, dadas por las costumbres del grupo. El patrón, relaciones de amistad o antipatía que influyen en el ambiente del grupo. Estructura y organización, cómo se organiza el trabajo, las relaciones de poder, influencia, procedimientos, medios que se usan para lograr los objetivos, deben ser flexibles en función de la adaptabilidad, las metas, fines a los que se dirigen las acciones del grupo, en función de los intereses y necesidades individuales, papeles o roles, funciones que cada uno de los integrantes juega. Vamos ahora a ver las corrientes de interpretación. Tenemos la antropológica, la filosófica, la dinamista, la corriente interaccionista y la corriente psicoanalítica.
Tenemos estas corrientes y la principal de ellas es la antropológica. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a abordar principalmente ellas precisamente por el nivel histórico, ¿no? Por empezar desde el origen, ¿no? Tenemos que Marx y Engels afirmaban que el hombre es un animal social, subraya que el carácter colectivo del trabajo y toda la actividad del individuo en su esencia, que el hombre está determinado por el medio social, incluido su medio social más inmediato. Estas condiciones de vida del individuo vinculadas directamente con el sujeto representan su micromedio, a través del cual éste interactúa con la formación social más amplia, el macromedio y con la sociedad en su conjunto. De lo micro a lo macro. El medio determina al individuo, lo social te va a determinar. Vamos ahora para Aristóteles. ¿Qué era? El grupo era una posibilidad comunitaria. Por una parte, el sistema individual y colectivo, y por la otra, el sentido ético de la participación común, donde cada quien aporta lo que es capaz de hacer, teniendo a la vista lo mejor que hay en él para satisfacer el mejor posible, en la mejoría posible, las necesidades de todos. Esta relación entre las actividades individuales y la provisión de menesteres comunitarios se puede encontrar en el pensamiento griego clásico, desde la conformación de la familia y posteriormente en la aldea, para terminar en la polis. Aquí es muy importante. En el primero, pues nos habla claramente del medio, del micro y el macro. Aquí ya viene incluida la siguiente, en la de Aristóteles, la parte colectiva y lo individual, lo de satisfacción de las necesidades. Yo me voy a integrar o yo voy a conformar un grupo para satisfacer estas necesidades. Por eso se creó la aldea, por eso tenemos a la familia, estos tipos de conglomerados que me van a ayudar a satisfacer mis necesidades y esta subsistencia, esta forma de subsistir en la que nos tenemos que congregar para poder nosotros tener una afinidad con los demás y llegar a un objetivo en común. Más adelante, pues bueno, ya viene la corriente dinamista. No quiere decir que en todos estos años no se trabajaron, sino que cuando les dieron importancia a esta parte de los grupos, en esta ocasión tenemos a Kurt Lewin. En Estados Unidos, en los años 30, los aportes de investigaciones realizadas por Lewin y sus colaboradores son señalados como los primeros aportes documentados y sistematizados de los grupos. Sus estudios se basan en investigaciones experimentales, principalmente en las relaciones intergrupales, comunicación de grupos, percepción e influencia intra e intergrupal, y el análisis teórico sobre los procesos de equilibrio social. ¿Cuáles son los aportes de Lewin? Concibe al grupo como un todo, sistema constituido por una fuerza o energía, un grupo dinámico e interdependiente. El grupo tiene metas, fuerza, dinámicas y relaciones propias. El grupo como un sistema físico, unitario. La configuración de un grupo influye en la conducta de los otros. Esta es la famosa interdependencia dinámica. Vuelvo a repetirlo. La configuración del grupo influye en la conducta de los otros. El grupo influye en el individuo. Conjunto de personas independientes. Para entender al individuo se tiene que analizar el grupo. De nueva cuenta, el grupo influye en el individuo. La persona es parte del grupo y el grupo es parte de ese espacio vital del individuo. No pueden existir uno sin el otro o requieren esa constante necesidad de estar agrupados. La investigación e intervención debe estar estrechamente relacionadas. Aquí debe haber investigación e intervención. El cambio y la resistencia al cambio constituyen un aspecto esencial en la vida de los grupos. Primero tiene que haber resistencia y después cambio para que todo pueda, para que un grupo pueda seguir evolucionando. La resistencia siempre es buena porque nos ayuda a ver que existen cosas no suficientemente claras o algunos contenidos que no se están manejando de manera correcta y que podemos mejorarlos. Todo lo que esté, todos los puntos en contra nos ayudan a mejorar las cosas de tal forma que podamos convencer a los demás, a esas personas que no están no están a favor, a que puedan estar a favor. Tenemos la siguiente corriente, la corriente interaccionista. El principal exponente de la corriente interaccionista fue el estadounidense Robert Baines, doctor de psicología por la
Universidad de Harvard, una de sus principales aportaciones fue integrar y relacionar varias disciplinas de las ciencias sociales para explicar las relaciones sociales, como la psicología, la sociología y la antropología, entre otras. Aquí pues ya vemos la multidisciplinariedad. Aquí las personas pues ya buscan integrar todo, no verlo solamente desde un fenómeno social, un fenómeno psicológico, sino también entrar en la parte antropológica, hasta la parte clínica también para ver cómo es lo que está pasando en esta parte de las organizaciones, de las personas. ¿Cuáles son los aportes más importantes? Uno de ellos es que todos los actos del grupo son observables. Todo se puede observar. Nada es susceptible de observación. Menciona que en todos los grupos los integrantes tienen problemas comunes y tienen problemas sociales y también emocionales. Existen de estos tres tipos de problemas: los sociales, los comunes que afecta a todos, los sociales que afecta a la sociedad, ¿no? ¿Cómo impacta? Y los emocionales, que me está afectando en la parte emotiva, cómo está influyendo mi estado de ánimo en estos problemas. Cada acto de cada persona puede analizarse en relación con su impacto o efecto sobre dichos problemas. Pues aquí vamos a analizar cómo es la persona, cómo está actuando ante esto. Esto es un paso precursor muy importante para para la famosa inteligencia emocional, ¿no? Que inteligencia es inteligencia. Uno tiene que ser inteligente emocionalmente, cognitivamente, socialmente, etcétera, etcétera. Eso abarca la inteligencia. Pero en esa parte de la inteligencia emocional, las personas cómo pueden resolver los problemas. Y también tiene que ver mucho con el coeficiente intelectual, que es esta capacidad de resolver los problemas. Entonces vemos que tiene mucha carga de esta parte de la psicología clínica, la psicología, donde se ponen a estudiar el comportamiento de la mente. El actor y la situación constituyen los dos polos opuestos de una dicotomía conceptual. El actor es el polo subjetivo y la situación el polo objetivo. Aquí claramente hay una dicotomía donde tienen que estar, entrelazados para poder llevar a cabo estas funciones. Tiende a un análisis de los actos manifestados y observables. Hay que analizar lo que se observa y lo que manifiesta el ser. También otro de los aportes es la integración de aspectos intelectuales y vivenciales, nueva metodología totalizadora donde el pensar y el sentir sobre el tema se armonizan en el trabajo grupal. Grupo centrado en la tarea y tiene como finalidad aprender a pensar en términos de resolución de las dificultades creadas y manifestadas en el campo grupal. Analizar el problema. Aquí lo principal es cómo vamos a resolver el problema. Ya no tanto las necesidades, no, el problema. Este enfoque señala que los grupos se sienten son siempre grupos de enseñanza y aprendizaje, ya que ambos términos constituyen dialectos inseparables, pasos dialécticos inseparables. Se tratan de un proceso único en permanente movimiento. Enseñanza y aprendizaje, no vamos a hablar solamente de enseñanza, no vamos a señalar solo aprendizaje, no. Son grupos de enseñanza y aprendizaje. De hecho, pues bueno, creo que yo redefiniría esta materia con grupos de enseñaje, no de aprendizaje. Dice, y aquí nos viene un término, el término más enriquecedor de esta corriente, que nos habla de este término de enseñaje, que el sujeto que enseña también está aprendiendo. Entonces, nosotros debemos de transformarnos en eso, ¿no? En grupos de enseñaje, donde a la par que estamos enseñando, vamos a ir aprendiendo ciertas cosas que no habíamos contemplado, ciertos conocimientos que no habíamos visualizado y pues bueno, de todos aprendemos, ¿no? Y cada día aprendemos algo nuevo. Seguimos con la siguiente corriente que se llama la psicoanalítica. Aquí en la psicoanalítica, el grupo operativo para Pichon Rivel se define como un conjunto de personas con un objetivo común que intentan abordar operando como un equipo. Aquí, pues bueno, ya no tenemos esa separación entre grupo y equipo, sino que ya vemos que al equipo estar más organizado, tenemos que aprovechar esas propiedades del equipo para que nuestros grupos funjan como uno y tengan esa forma de comportarse. La estructura del equipo se logra
mientras se opera y gran parte del trabajo del grupo operativo consiste expresado de forma sintetizada en el adiestramiento para operar como equipo. Aquí pues vemos que buscan esta parte de potenciar las habilidades de un equipo. Aquí nos vamos acercando a algo muy importante, que es el aprendizaje grupal. Y el aprendizaje grupal es algo que debemos explotar y que debemos aprovechar para mejorar, potenciar y darle un nuevo sentido a nuestros equipos y a nuestros grupos. Dice, existen tres tareas principales para el aprendizaje grupal. Como la vemos en la imagen, pues bueno, tenemos que conformar todo en una sola idea, para que podamos generar ese conocimiento nuevo. La primera es la pretarea. Esta pretarea tiene que ver con la disociación entre el abordaje del objeto de conocimiento. Tenemos que ir desentrañando, tenemos que ir separando, deconstruyendo para poder organizar, reorganizar nuestras estructuras mentales. La tarea, el trabajo sobre un tema y la manera de superar el obstáculo epistemológico. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué soluciones le vamos a dar? ¿Cómo voy yo a trabajar ese problema o esa situación que se me presenta? Y el proyecto, pues no hay más. El estudio de campo, plan de acción, desarrollo de la estrategia e instrumentos para abordarlo. Aquí, pues bueno, vemos todo lo que la nueva escuela mexicana nos exige, ¿no? El estudio de campo, el plan de acción, el proyecto. Esta es la forma en que se trabaja, ¿no? La de construcción, la planeación y la proyección. Eh, Ahí se escuchaba en temas recientes, quiero poner en la mesa un poquito, de que decían muchos, es que los libros de texto no sirven, los libros de texto no están funcionando. Pues es que el libro de texto ya no es ya no es la guía que nos va a llevar a hacer las cosas, sino que simplemente es un apoyo para enseñarnos a aprender, para enseñar a planear, para enseñar a trabajar, para que los chicos movilicen sus aprendizajes. Ya no es el receptáculo donde va a estar concentrada toda la información, los libros de texto como tales. Ya no es ese receptáculo, sino que ahora nada más te va a ir diciendo dónde puedes consultar, dónde puedes informarte, porque la esencia es que los jóvenes investiguen, que investiguen, ya no se queden con lo que se les da, sino que vayan más allá de sí sirven, pero tenemos que saber que ya no van a ser donde vamos a encontrar todo el conocimiento, sino tenemos que irlo buscando y solamente nos van a decir cómo, por dónde ir y cómo le podemos hacer. Tenemos también, ya llegamos a la parte final de los roles de grupo. Aquí vemos, pues bueno, cómo está una levantando la hoja rotafolio, otra compañera decorando, otra con unos listones y vemos que se están compartiendo las funciones, ¿no? Estos roles de grupo son los papeles que una persona desempeña cuando participa en la actividad de un grupo. El término rol puede aplicarse de distintos modos. El rol esperado, que es el que los demás esperan de quien lo ejerce. El rol percibido es el conjunto de conductas que el ocupante de la posición cree que debe llevar a la práctica. Y el ejercido puede ser diferente al rol esperado y al percibido. Entonces, y vemos que esos tres tipos de roles tienen que ver con cómo lo estamos viendo, qué es lo que están viendo y cómo es lo que realmente ocurre. Es aquí vamos muy importante en esta persona, vamos a ver quién es el líder. El líder es aquella persona que ejerce su influencia sobre los miembros del mismo en una situación determinada. Es el guía del grupo hacia la relación de sus objetivos. Es el miembro más importante porque él nos va a ayudar a llegar a nuestros objetivos, va a ser nuestro coaching, va a ser aquella persona que nos va a ir orientando a la realización del objetivo. Tiene cuatro funciones principales. La primera de ellas es coordinar los esfuerzos, el trabajo, la comunicación, el debate, eh, coordinar los esfuerzos, organizar las tareas, organizar el espacio, organizar a los integrantes.
Ser competente, y creo que esta es la función más importante, ser competente. Más que coordinar, más que organizar, es ser competente, que esté listo para la tarea, que tenga las habilidades para la tarea, que pueda realmente llevarnos al objetivo. Si un líder no es competente, por ende el grupo va a fracasar. Pensador, esta persona tiene que pensar por los demás, tiene que por los demás y para los demás y con los demás, no necesariamente tiene que tener la verdad absoluta. ¿Y por qué pensar por los demás? Para ver aquellos obstáculos que se pueden enfrentar, para visualizar, ver más allá, no quedarse en lo que ve a primera vista, sino qué hay más allá de. Existen dos tipos de líderes. Puede ser un líder formal, aquel que tiene responsabilidades precisas e institucionales de una escuela, de una fábrica, de un grupo estructurado y organizado. Informal surge por la aceptación implícita de los miembros del grupo. Nosotros los designamos y él va a ser nuestro líder. Ya. Dentro de estos grupos existen roles positivos y negativos. Los positivos, pues obviamente nos van a ayudar al logro de objetivos, a potenciarnos, a superar obstáculos, a mejorar. Y los roles positivos, bueno, van a hacer todo lo posible. Negativos van a hacer todo lo posible para que no lleguemos a esas metas, nos van a sabotear, nos van a intentar que no podamos trascender y que fracasemos. Pueden ser intencionales o no intencionados. El primero de ellos es el líder. El líder. Este líder recomienda nuevas ideas, nuevas formas de afrontar los problemas, tiene iniciativa, sugiere, propone ideas, problemas o temas. Es el de las propuestas y el de las sugerencias. Esta persona es positividad, ¿no? Es el que nos va a ayudar y el que todos quisiéramos tener. El motivador de esta persona, pues bueno, nos estimula hacia una mayor actividad, reconoce los aportes de otros expresamente, comprende y acepta otros puntos de vista, recompensa a los demás. Esta persona motivador nos va a dar aquellas espaldarazo, nos va a dar aquella palabra que nos ayude a mejorar, que nos aliente de que nuestro trabajo está funcionando y que es importante. Observador, esa persona es un coach. Señala los aspectos positivos y negativos de la dinámica grupal, ayuda a que el grupo no pierda su dirección respecto de sus objetivos, ayuda a respetar los procedimientos elegidos. Es un observador total. Se encarga de visualizar qué es lo que está pasando y cómo mejorarlo. Y vamos con el evaluador. Somete al análisis las realizaciones grupales y evalúa la eficacia de los procedimientos. Somete el logro del grupo a algún conjunto de normas de funcionamiento al contexto de la tarea del grupo. Evalúa la factibilidad, los hechos, lo que se discute en el grupo. Esta persona se encarga de estar registrando, analizando qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando y somete todo eso a que el grupo decida si está bien, qué podemos mejorar y cómo lo podemos mejorar. Recuerden que las decisiones en el grupo tienen que ser democráticas. Pero también existen roles negativos. El agresor lucha por tener una posición destacada del grupo, critica o censura a los demás, es hostil, menoscaba a los otros, desaprueba, suele sentir envidia de los que tienen buenas intervenciones, pone en duda la competencia de otras y desaprueba las acciones. Se encarga de destruir, de negar, de, de hacer sentir mal a los demás y nada le gusta. El bloqueador adopta una actitud negativa ante cualquier cuestión, discute cosas sin sentido, es pesimista, no tiene colaboración, no aporta nada y se opone a todo. Es negativo, reticente. Reticente habitualmente está en contra de los demás sin alguna razón necesaria. Simplemente todo trata de bloquearlo, todo trata de que no funcione, se va a encargar de destruir. Dominador quiere que todos se plieguen a su exigencia, manipula mediante el chantaje, la astucia, la adulación o el miedo. Pretende llevar al grupo en la dirección que él desea, pero haciendo creer que es decisión del grupo
intenta poner su control sobre el grupo. Es aquel que le disputa constantemente el puesto al líder, eh, trata de imponer su razón, utiliza el miedo, por ejemplo, el chantaje, la intimidación para poder imponer esta razón. Son los más preocupantes porque ellos tienen mucha habilidad, son líderes, pero negativos, tienen esta habilidad para poder manipular a las personas. Y tenemos el otro rol que es el hablador, habla de todo, con o sin ocasión, utiliza el grupo como auditorio, perdón, desea hacerse notar, no le importa interrumpir. Esta persona, pues bueno, es aquella persona que tiene necesidad de reconocimiento, quiere hacerse el gracioso, por eso les digo, hay bastantes otros roles, pero aquí entra aquel que se hace el gracioso, el chistoso, el que quiere sobresalir, etcétera, etcétera. Bueno, ya una vez visto todas estas corrientes, vemos que existen diferentes formas de conceptualizar los grupos, diferentes características. Vimos la corriente dinamista, que ve al grupo como un todo, el grupo influye en el individuo. Vimos la corriente interaccionista, todo lo que se observa es lo relevante. Vimos al grupo centrado en la tarea de enseñar, en la tarea. Aquí en la corriente de interacción está el concepto de enseñaje. A la vez que aprendemos, a la vez que enseñamos, aprendemos. Vimos la corriente psicoanalítica que nos habla de multidisciplinaridad, ver al comportamiento del grupo desde diferentes disciplinas. Y bueno, también tenemos las diferentes formas de integrar al grupo de manera natural, impuesto, motivado, por su edad, etcétera, etcétera. Y con esto cierro con la reflexión final. Eh, ¿Qué tenemos que hacer con todo lo que ya vimos? Conocer a fondo a los grupos para elegir las estrategias más apropiadas para potenciar el aprendizaje en su espacio de enseñanza, detectar los roles facilita la coordinación y logro de objetivos. Identificar el tipo de grupo asegura mantener el orden y el control del mismo, logrando articular los esfuerzos, las cualidades y los conocimientos de todos los integrantes. Pues hasta aquí llegamos con esta reflexión final. Espero que les haya gustado mi intervención. Mi nombre es el doctor Alfredo Arzola. Estoy a sus servicios y ya nos veremos en las siguientes 3 sesiones donde les enseñaremos y aprenderemos de ustedes para que podamos mejorar nuestra intervención en los grupos de aprendizaje o en los grupos de enseñaje como yo les llamaría. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.